sienten los chicos en la escuela. Vamos a hablar de esto con Pablo Mayner, él es referente de Argentinos por la Educación. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí estás muteado, la frase Sí. de la pandemia, por el amor de Dios. A ver, Pablo. A ver. ¿Qué tal? Ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí, Pablo. Bueno, a ver, Gracias por la invitación. A vos, gracias a vos, Pablo, por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es el principal motivo de discriminación en las escuelas según la percepción de los chicos? Según la percepción de los chicos, en este estudio que hizo Argentinos por la Educación y nosotros como organizaciones que trabajamos el bullying, estamos apoyando en un 75%, los chicos perciben de que en su escuela, en su aula, hay discriminación en relación a las cuestiones físicas, características físicas. Lo que nosotros tenemos que decir acá es que las causas del hostigamiento son muy variadas porque tiene que ver con el rechazo a lo diferente y en ese sentido, es muy subjetivo. Por lo tanto, puede ser por cuestiones físicas, puede ser por cuestiones sociales, por cómo me visto, por cómo hablo, por mi desempeño académico, por mi desempeño deportivo. Lo que vemos también es que en los niños vemos una discriminación un poco más con respecto al aspecto físico y en los adolescentes más un bullying o un hostigamiento más psicológico en esto de pertenecer a un grupo. Exacto. Pablo, te hago un puntito ahí porque tenemos una placa para ir acompañando estos datos que vos estás dando y para que estén más visibles. Mirá, ¿con qué frecuencia en tu escuela pasa lo siguiente? Preguntaron. ¿Discriminan por alguna característica personal o familiar? Ahí tenemos siempre y la mayoría de las veces es lo que tendríamos que estar mirando, ¿no? El azul y el celeste versus algunas veces o nunca. Discriminan por aspecto físico y ahí es donde está la mayoría, el 8,3 está por encima de las amenazan o agreden a otros compañeros o discriminación por alguna característica personal o también amenazan o agreden a otros compañeros por redes sociales. A mí esto me llamó la atención. ¿Es menor en redes sociales lo que ven que en lo que pasa personalmente? Lo que podemos decir ahí es que en la mayoría de los casos, o por lo menos el fenómeno en Latinoamérica y los estudios, dicen que todo fenómeno de bullying y ciberbullying tiene un origen en lo presencial. Es decir, aquel bullying que se genera en redes sociales tiene un inicio en la institución. Por eso cuando vemos docentes o familias que dicen, bueno, eso pasó en Facebook, pasó en Instagram, no es responsabilidad de la institución, no. Porque en la mayoría de los casos, en un 85%, el inicio de ese conflicto se dio en el aula y se trasladó a las redes sociales, no nació ahí. Entonces, por eso podemos entender de que los chicos ven mucho más, estas situaciones presencialmente, ¿no? Y al mismo tiempo también tenemos que decir de que no todo conflicto o no todo intercambio o pelea es bullying, ¿sí? El conflicto es algo natural de las relaciones humanas, lo importante es que lo podamos detener a tiempo y que ese conflicto no escale y no se mantenga en el tiempo, porque ahí sí ya estamos hablando de violencia y de bullying. Hay un tema ahí que me parece importante, no escindir, porque en el mundo hay una preocupación creciente sobre estos temas, como hemos marcado con Elio aquí en reiteradas ocasiones. Hay aspectos religiosos en el mundo que a veces juegan un papel muy importante. Acá no tenemos esos conflictos, por suerte, o me equivoco. Los tenemos muy matizados, muy menor, muy limitados, si es que los hay. ¿Puede ser, Pablo? Los motivos van variando mucho, no te diría ni siquiera por provincia o por región, tiene que ver mucho también con cada institución. Porque nosotros decimos que el bullying no es solamente un problema de cuestiones individuales, sino que tiene que ver con un problema sistémico. Es decir, hay un contexto que favorece a que estas situaciones se den. Entonces, por más de que en un aula haya mucha diversidad de todo tipo, si en esa escuela se trabaja la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, las emociones, seguramente, y por más de que haya chicos que tienen problemas en casa y que necesitan canalizar sus emociones a través de la agresión, posiblemente si en esa escuela se trabaja de esta manera, no tengan lugar. Entonces, por eso es importante que salgamos de individualizar y quedarnos siempre con el caso puntual y ver que es un problema del sistema, que tiene que ver con cómo criamos a los chicos, el problema en casa, cómo son las autoridades de las escuelas y qué políticas bajan hacia adentro, y también qué clima genero como docente. Y ni hablar el rol del Estado, porque nosotros como organizaciones consideramos que esto es un problema de salud pública, de salud mental, porque, por ejemplo, los docentes en la carrera docente no están formados para poder abordar esta problemática.
Y hoy las investigaciones demuestran que el desempeño académico está totalmente ligado a las cuestiones de convivencia. Un chico que la pasa mal no aprende. Ahora, Pablo, ¿cuál es la percepción que tienen los docentes o los directivos de las escuelas? Porque me parece clave, por todo esto que vos estás marcando, si realmente tienen la misma percepción o idea de los chicos que los chicos en este estudio que ustedes hicieron. Bueno, estos números son bastante preocupantes, porque a la hora de analizar el clima escolar, que es el factor que nosotros tenemos en cuenta para hacer nuestras intervenciones, uno de los principales es el liderazgo, es decir, los directivos. Y en este estudio vemos que un 41% de estos directivos consideran que es un problema menor la convivencia, o es un problema moderado. Es decir, hay una negación o una minimización del problema, cuando, como les decía, está totalmente ligado al desempeño académico de los chicos. Entonces, hasta que no entendamos, y sobre todo los directivos, que son los que son la punta de la pirámide en una institución escolar, no entendamos de que esto es un problema grave y que si no atendemos las cuestiones de convivencia, también estamos afectando el rendimiento escolar de los chicos, estamos en problemas. Por eso también es importante el rol de los ministerios de educación y del Estado para poder poner este problema sobre la mesa. Pablo, enorme placer, un abrazo y muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Hasta luego. Valiosísimo tema, valiosísimo Muy valioso, tema. la verdad que sí. En el mientras tanto también los chicos afrontan batallas campales, como lo que pasó en un partido de fútbol, ¿lo viste?